Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya a este momento en contacto con Julio Villacreces, integrante del colectivo Todo por Manabí, para hablar sobre la reconstrucción de Manabí y a propósito de lo que ya se viene en el caso de la reconstrucción. Fiscalía investiga a Jorge Glass, al ex vicepresidente, por un presunto peculado. Están también 2 exfuncionarios involucrados en este caso. Julio, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenas tardes, amigos de esta prestigiosa emisora. Sí, nosotros por fin, más vale tarde que nunca, se está haciendo algo de justicia con el atraco de los 3.500 millones de dólares. Pero la fiscal solamente va a formular cargo, o ha formulado cargo, hasta lo que sabemos, con Glass, Bernal, pero no sabemos nada del resto de los miembros del Comité de Reconstrucción. Ojalá que el miércoles 16 de julio se haga extensivo, selectivamente, porque no todos tienen culpa, pero hay cosas que no se pueden obviar, como el asunto de la Manta Colisa, proyecto pedido por el alcalde de Manta, y que este gobierno de Lazo sigue, a pesar de que es cuestionada esa obra, sigue inyectando recursos para una obra faraónica, un elefante blanco que no sirve para nada, porque esa obra se la hizo si se hubiese construido, si justificaría el puerto de transferencia de Manta, que es otra de las obras que la Contraloría General del Estado la auditó con indicio de responsabilidad penal. Por lo tanto, así como ha demorado 6 años, también está demorando la oficina fiscal para formular los cargos contra esa lesiva delegación del puerto de Manta. También nosotros tenemos indicios de responsabilidad penal con la refinería del Pacífico, 1.500 millones de dólares, que lo único que ha servido es aplanar un terreno para pistas de las narcoavionetas. Es evidente, Julio, que comienza a hacer justicia para Manabí y para los ecuatorianos con respecto a la corrupción. Es evidente, Julio, que de los cerca de 3.000 millones de dólares que fueron asignados para contratación y de por lo menos, se ha dicho, 600 obras en este proyecto de reconstrucción de Manabí, producto de lo que ocurrió en abril del 2016. Nos referimos concretamente al terremoto. Ustedes, como manabitas, como gente que está viviendo el día a día, que sufrió el embate de la naturaleza en el caso del terremoto, ¿han sentido o han logrado palpar obras? Se habla de 600 obras, se habla de 2.900 millones de dólares, ¿o esto fue un pretexto nuevamente para la corrupción en esa época? Los ecuatorianos fueron muy solidarios con los manabitas y los esmeraldeños, pero esa solidaridad es nacional e internacional, que fueron 3.500 millones, no cerca de 3.000 millones. 3.500 millones de dólares, y que el propio Correa dijo que era el costo 3.200 millones de dólares aproximadamente, pero recogieron más, 3.500 millones de dólares, pero lamentablemente no han servido para la reconstrucción, peor para la reactivación económica. Y nos vemos todavía al norte de la provincia de Manabí, gente que no tiene vivienda, una red hospitalaria. Todavía a los 7 años no hay un hospital funcionando, ni el de Pedernales, que está 4 veces lo han intentado construir, ya está la obra física, pero no hay partida para su funcionamiento ni para su equipamiento. Es una burla. Miren ustedes, amigos oyentes y compañeros periodistas, decían repotencialización de los hospitales. Los manabitas dijimos que hermoso, repotencialización. Significa que iba a tener más número de camas, más especialistas, más laboratorios. Pues vino el COVID, supimos que le habían disminuido, ninguno funcionaba, el número de camas le disminuyeron. Fue un engaño al pueblo manabita. Es terrible lo que está sucediendo con ese atraco a los 3.500 millones de dólares. La vialidad totalmente destruida ahora en Manabí. Es una desgracia. Nosotros los manabites, los esmeraldeños, estamos sufriendo el problema. Se suspendió el audio, no sé si podemos reconectarnos, se le puso en silencio, Julio.
se le puso en silencio. Lo tenemos ya ahí ese momento, Julio. Gracias. Le estamos escuchando ya este momento. ¿Cómo vamos a sobrevivir nosotros? Sí, uno de los temas principales, lo que usted acaba de mencionar, muchas de las personas que sufrieron los efectos de este terremoto tenían problemas con sus viviendas. Hubo planes incluso que en algún caso los intentó inaugurar el siguiente gobierno, me refiero al gobierno del expresidente Lenín Moreno. ¿Qué ha ocurrido con todos estos proyectos de vivienda, todas estas ofertas que llegaron en su momento, de la mano de todos estos recursos que se asignaron? Tengo que ser honesto que el gobierno del presidente Lenín Moreno, cuando asumió, casi no tenía ya recursos. El 80% del presupuesto de los 3.500 millones de dólares se lo destinaron a 48 horas del cambio de gobierno, con contrato de publicidad para comprar hélices, asientos para el Ministerio de Defensa, para promoción, para escuelas que nunca se cayeron, para coliseos, para capillas, para coliseos deportivos, obras que no pertenecían a la provincia de Esmeralda ni a la provincia de Manabí. Entonces se desviaron los recursos para obras de la corrupción, el centralismo, que es lo peor que exista en el Ecuador, porque estos miembros del Comité de Reconstrucción lo único que hicieron fue alzar la mano frente a los hechos ya consumados a 48 horas antes del cambio de gobierno. Ya Glass con Correa habían destinado estos recursos, estos sagrados recursos, para otros menesteres que nada tenían que ver para la reconstrucción. Ejemplo de eso, el más emblemático es la Manta Coliza, que era una obra que estaba paralizada, que no sufrió ningún daño, sin embargo lo utilizaron para subir la plusvalía de los terrenos adyacentes de donde se iba a construir esta emblemática obra, que no se justifica porque nunca se construyó tampoco el puerto de transferencia para Manabí, que está ubicado en Manta. Y precisamente a eso nos queremos referir porque según la Fiscalía fueron los procesados usaron 68 millones de dólares de este fondo que llegó y que se nutrió de la solidaridad de los ecuatorianos después del terremoto del 2016. ¿Qué queda de esta vía, de la Manta Coliza? Compañero periodista, la fiscal se equivoca, no son 68 millones la Manta Coliza, son 130 millones que ha determinado la Contraloría General del Estado en su informe final, con glosa, indicio de responsabilidad penal y destitución con respecto a la Manta Coliza. En el caso de esta vía, eso le preguntaba, ¿qué es lo que queda de esta vía? ¿Qué es lo que está realmente visible como para pensar que pudo haber costado tanto? Bueno, eso yo no puedo determinarlo, eso tiene que determinarlo los jueces ahora que comience el juicio, que se va a formular el cargo. Pero nosotros lo único que sentimos que Manabí no es la provincia del milenio como ofreció Rafael Correa, es la provincia del engaño, que está enajenada, que está intoxicada por la droga llamada populismo totalitario del correísmo. ¿Usted cree que después de este proceso de supuesta, vamos a mencionarlo así, porque lamentablemente es la realidad, de esta supuesta reconstrucción de Manabí, no ha logrado, los cantones al menos que fueron los más afectados, no han logrado levantarse, recuperar la llegada turística que tenían antes del terremoto? Porque uno de los propósitos era precisamente ese, reconstruir, ayudar, poder fomentar un poco más la presencia de turistas, pero para esto se requería infraestructura, carreteras, hospitales, vías, viviendas, en algunos casos también que la gente pueda recuperar sus negocios. ¿Nada de esto ocurrió? Para nada ha habido la reactivación de Manabí a través del Estado ecuatoriano. Lamentablemente esa es la realidad. Los manavitas y los esmeraldeños nos estamos levantando por la iniciativa privada de sus propios hijos. Esa tenacidad para sobrevivir sequías, terremotos, inundaciones, el COVID, el cólera, que fueron las provincias que más afectaron. Sin embargo, no ha sido por el Estado, ha sido por la iniciativa privada, el esfuerzo, la voluntad libérrima de los manavites y de los esmeraldeños, es que nos estamos sobreviviendo y estamos desafiando todos los problemas. Y ahora enfrentarnos esa gran pandemia que se llama la narcopolítica, la violencia, que bueno, que es todo el Ecuador,
que eso lamentablemente no tenemos seguridad para desarrollarnos, y le remate ante la llegada eminente del fenómeno del Niño. De su lado, la Fiscalía seguramente avanzará con este proceso. Ya después de la formulación de cargos, habrá, inclusive se advierte, podrían haber nuevas personas vinculadas a este proceso, pues se trata de varias decenas de millones de dólares que han sido aparentemente mal utilizadas. No obstante, ¿qué harán los colectivos de Manabí? Son algunos colectivos que se han formado precisamente a raíz de lo que ocurrió en 2016. ¿Qué capacidad tienen como para, en paralelo, fuera de lo que hagan las autoridades en el ámbito de la justicia, poder reclamar la restitución de los recursos, poder reclamar que se haga algo por esta provincia? Lamentablemente el correísmo castró la organización social. Sin embargo, hemos resistido. Desde la Comisión Nacional Anticorrupción, Núcleo de Manabí, y nuestra matriz nacional, hemos presentado la denuncia. Han habido resultados, como el de la Contraloría, como el Consejo de Participación Ciudadana, no sino el del transitorio con el doctor Julio César Trujillo, que se hicieron las investigaciones. El informe que nosotros presentamos a estos organismos de control quedó chiquito frente a lo que encontró la Contraloría General del Estado. Sin embargo, esos esfuerzos están en incumbe, porque recién solamente un caso, el de la reconstrucción nacional, en parte se le va a formular cargo el 16 de julio, miércoles 16. Pero insisto, ¿qué pasó en cambio con la refinería del Pacífico? ¿Hasta cuándo los manavites y los ecuatorianos veremos la impunidad a esta empresa Odebrecht, que tiene 3 candidatos a la presidencia de la República? Usted sabe perfectamente que Otto, que Topic están íntimamente ligados, y el del correísmo indiscutiblemente, a Odebrecht. Tienen candidatos propios. Eso debería haber, el Consejo Nacional Electoral debería haberlo, no permitir las inscripciones que están sospechándose de corrupción, como es el caso de los sobornados por esta empresa transnacional brasileña Odebrecht. Por lo tanto, no nos queda más que resistir. En Manta estamos coordinando con el Comité Cívico Institucional de Manta, con aquí en Puerto Viejo también, con el colectivo ciudadano Todo por Manabí y el Frente Cívico de esta provincia. Y la organización especial del Frente Unitario de Trabajo. El resto da pena. Perfecto, está Julio. Profundamente enajenado por el correísmo. Perfecto, Julio. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a dar seguimiento a este caso, y seguramente tendremos contacto también con otros representantes de los colectivos que se han formado en su provincia. Gracias a Julio Villacreces, integrante del colectivo Todo por Manabí, hablando sobre la inexistente, porque así es, reconstrucción de Manabí. La Fiscalía investiga al ex vicepresidente Jorge Glass por un presunto peculado, además de 2 exfuncionarios adicionales. No se descarta que existan nuevas personas vinculadas en este proceso. No obstante, se espera la audiencia de formulación de cargos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias.